Lucas tenía 18 años y cargaba sobre sus hombros un dolor que no correspondía a su corta edad. Su mirada era la de alguien que ya había visto demasiado, aunque su vida apenas había comenzado. Vivía con su padre en una pequeña choza de ladrillo mal estucada, en lo alto de una colina olvidada por el Estado y por la esperanza. Su madre, doña María, era su sostén, su catequista particular y un ejemplo de fe. Pero hacía un año que ella había muerto en un accidente de autobús al regresar del trabajo. Desde entonces, la vida de Lucas se convirtió en sombra. Antes, él era el monaguillo más dedicado de la parroquia San Gabriel Arcángel. Sabía de memoria los salmos, leía los evangelios con convicción y ya pensaba en ser misionero. Hoy, la Biblia está cubierta de polvo en la estantería y el rosario que él usaba se ha convertido en un adorno olvidado en el fondo del cajón. Su padre, José, no soportó la pérdida. Se sumergió en el alcohol como una forma de escape, y Lucas pasó a cuidar de la casa y de sí mismo. Las cuentas vencidas se apilaban sobre la mesa. La comida escaseaba. La fe entonces se evaporó, no por elección, sino por rabia, por sentirse traicionado. La pregunta que más lo consumía era, si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a mi madre que era tan justa? Intentaba ocultar el dolor con ironía. A veces se forzaba a sonreír con los amigos en la cancha o en los callejones, pero por dentro se sentía vacío. El peor tipo de vacío, aquel que ni la música, ni las drogas, ni el sexo o las salidas pueden llenar. Un vacío espiritual, existencial. Una tarde de domingo, Lucas pasó frente a la iglesia donde servía en el altar. La puerta estaba entreabierta. Impulsivamente entró. No había nadie en el templo, solo la cruz al frente, como siempre. Caminó hasta el altar y se quedó mirando el crucifijo, ojos en los ojos con Cristo crucificado. El dolor allí era familiar, pero ese día algo se rompió. Si el Señor estuviera aquí, mi madre todavía estaría viva, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Sacó el rosario del bolsillo, el mismo que su madre le había dado en la primera comunión, y lo rompió con fuerza. Las cuentas se esparcieron por el suelo como lágrimas de plástico. Salió de la iglesia sin mirar atrás. El resto del día fue gris. Lucas se aisló. Ignoró los mensajes de los pocos amigos que aún se preocupaban por él. Por la noche, su padre llegó tambaleándose y se quedó dormido en el sofá como siempre. Lucas lo miró con una mezcla de pena y rabia. Apenas hablaban. Cada uno estaba encerrado en su propio duelo. En el silencio de la madrugada, acostado en la cama delgada con el techo goteando, Lucas miró la oscuridad. ¿Será que realmente hay alguien allá arriba?, pensó. Y luego se respondió, no. Si existiera, no estaría tan solo. Pero él no sabía que esa sería su última noche en esa soledad. Algo invisible lo observaba, algo que lo conocía desde el vientre de su madre, algo que esperaba el momento adecuado para actuar sin invadir, pero siempre guardando. Y ese momento se estaba acercando. La noche cayó como un velo pesado sobre la colina. Las luces de la ciudad a lo lejos parecían burlarse de la oscuridad dentro de Lucas. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos, el capucho en la cabeza, escuchando su propia respiración como si fuera el último sonido en el mundo. Los ecos de las palabras dichas en aquella iglesia más temprano seguían martillando su mente. El peso de la pérdida, la ausencia de su madre, el vacío de la fe, todo explotaba en silencio dentro de él. Se detuvo frente a una pequeña plaza abandonada,
donde solía jugar en su infancia. Se sentó en el banco de concreto grafiteado, encogido. Allí vino el recuerdo. Su madre arrodillada, con él aún pequeño a su lado, enseñándole la oración del ángel de la guarda. Ángel santo del Señor, mi celoso guardián. Lucas se rió, pero fue una risa triste. Hoy esas palabras parecían una broma cruel. Sacó el celular, abrió el bloc de notas y escribió: ¿Orar para qué? ¿Para que nadie me escuche? Mi madre oraba todos los días, y mira lo que le pasó. Si Dios existe, es sordo o sádico. Se quedó mirando la pantalla. Luego borró todo. Metió el celular en el bolsillo. Se levantó y caminó hasta el borde de la colina. Desde allí se podían ver las luces de la gran ciudad a lo lejos. El contraste era brutal. Abajo, los edificios brillaban, los autos relucían, la vida parecía girar. Arriba, él estaba parado en el tiempo, paralizado por el luto, abandonado por todo, incluso por Dios. ¿Dónde estás? ¿Ahora? Gritó solo mirando al cielo. ¡Habla conmigo! ¡Muéstrame que existes! La voz resonó entre las chozas, pero nada, ninguna señal, ningún rayo, ninguna brisa, ni siquiera un ruido. Se quedó allí por minutos, esperando. Nada. Volvió a casa cabizbajo. Su padre roncaba en el sofá, la botella caída en el suelo. Lucas miró al hombre que alguna vez fue su héroe, ahora una sombra de lo que fue. En el cuarto, cerró la puerta con llave, apagó la luz y se acostó. Pero no durmió. Mirando el techo, susurró: Quisiera creer. Te juro que quisiera. Pero ya no puedo más. Silencio. Y en ese silencio comenzó a brotar una semilla. La duda inversa. Ya no era ¿Dios existe? Era ¿y si Él existe? ¿Y yo le estoy dando la espalda justo ahora? Cerró los ojos con fuerza. Su corazón latía rápido, como si una presencia lo envolviera, pero no tenía coraje de abrir los ojos. No quería ver, no quería sentir, porque si sentía, tendría que cambiar todo. Si estás sintiendo el peso de la duda como Lucas, respira. La historia aún no ha terminado, y la luz siempre vence al final. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesita esperanza y suscríbete al canal. El viaje de Lucas apenas comienza. Era alrededor de las 23:30. El viento soplaba helado por los callejones de la favela, como si quisiera limpiar el alma del lugar, pero todo seguía sucio, de abandono, de miedo, de silencio. Lucas caminaba rápido, con el capucho puesto, mirando a los lados. Había salido a buscar pan y cigarro para su padre, pero el pequeño mercado ya estaba cerrado. Lo que realmente quería era caminar, pensar o huir de sus propios pensamientos. La colina era otra por la noche. Las voces desaparecían, pero los peligros aumentaban en las sombras. Quien conoce la quebrada sabe, quien camina después de las 11 lo hace por su cuenta. Lucas giró en una calle más desierta, un callejón entre dos muros grafiteados con rostros de ángeles y demonios. Allí, la iluminación era casi nula. El poste parpadeaba amenazando con apagarse por completo. Fue entonces cuando oyó pasos. 2. Uno arrastrando el pie. El otro, demasiado rápido. Giró el rostro. Demasiado tarde. 2 tipos surgieron de la oscuridad como perros, olfateando el miedo. Uno era delgado, alto, nervioso. El otro, más pequeño, pero con mirada vacía. Uno de ellos levantó la camisa y mostró el caño de una pistola vieja. «Pasa el celular ahora, hermano», dijo el más pequeño directo. «Y sin tonterías, o verás el infierno de cerca», agregó el otro.
Lucas se congeló, el corazón en la garganta, el cuerpo en shock. Intentó levantar las manos lentamente, pero un pensamiento lo atravesó como un rayo. Si voy a morir, que sea ahora. No era coraje, era rendición. Su alma ya estaba medio muerta desde hacía meses. Pero fue ese entonces cuando algo completamente inexplicable sucedió. El aire pareció detenerse. Un viento caliente cruzó el callejón como si viniera de dentro de la tierra. Los dos asaltantes miraron hacia atrás asustados como si alguien estuviera detrás de Lucas. El poste que parpadeaba explotó en luz. Por un segundo, una claridad absurda llenó el lugar. No blanca, sino dorada, casi viva. Los dos ladrones gritaron, soltaron el arma y cayeron al suelo temblando. Uno de ellos comenzó a llorar. ¡Sal! ¡Sal de cerca de mí!, gritaba el más alto. ¡No te acerques a mí, por el amor de Dios!, gritaba el otro, arrastrándose lejos. Lucas no entendió nada. Miró hacia atrás instintivamente. Nada. Solo el brillo extraño que comenzaba a desvanecerse. Cuando se dio vuelta de nuevo, los dos ya estaban corriendo por el callejón como si huyeran del propio infierno. Lucas se quedó parado, las manos temblando, el corazón aún más acelerado. Fue entonces cuando apareció. Un hombre, alto, ropa clara, rostro sereno pero firme, ojos que parecían atravesar la carne y mirar directamente el alma. Ningún arma, ningún miedo, ninguna prisa. Caminó hacia Lucas y preguntó con voz baja: ¿Estás bien? Lucas intentó responder, pero la voz no salió. ¿Quién eres?, murmuró finalmente. El hombre sonrió levemente. No respondió. Solo miró hacia arriba. Lucas siguió la mirada. Una estrella brillaba absurdamente fuerte en el cielo, algo que nunca se veía desde allí. Por la contaminación, cuando miró de vuelta al hombre, ya no estaba allí. El callejón quedó en silencio. Lucas corrió. No sabía si por miedo, confusión o instinto. Llegó a casa temblando, cerró la puerta, respiraba como si hubiera corrido una maratón. Se acostó en el colchón sin quitarse las zapatillas. ¿Qué fue eso?, susurró acostado, mirando el techo, como si esperara una respuesta. Y por primera vez en meses, oró, sin darse cuenta. Si fuiste tú, gracias. Y durmió. Profundamente, sin pesadillas, Lucas despertó diferente. Era como si la noche anterior hubiera sido un sueño demasiado intenso, pero demasiado real para ser solo imaginación. La luz en el callejón, los dos asaltantes huyendo aterrados, el hombre de blanco que apareció por pocos segundos. Eso quedó dando vueltas en su cabeza como un disco rayado. Intentó racionalizar. Tal vez fue alucinación, adrenalina, cansancio. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía. Eso fue real. No sabía cómo ni por qué, pero lo fue. Se levantó, se lavó la cara, miró al espejo y vio una mirada que no había visto en mucho tiempo. No era paz, aún, pero tampoco era vacío. Era duda. Duda viva. Pasó el día en silencio. Evitó hablar con su padre. No fue al parque, ni se mezcló con los conocidos del barrio. Se quedó en casa leyendo mensajes antiguos de su madre, viendo fotos guardadas en el celular. Sentía nostalgia, pero también sentía una especie de presencia, como si alguien lo observase con amor, como si estuviera menos solo, incluso en el silencio. Por la noche, se acostó con la mente aún acelerada. La habitación oscura parecía menos asfixiante de lo normal. Tomó el rosario rasgado que había tirado en un cajón días antes. Las cuentas estaban sueltas, pero pasó los dedos por ellas como quien toca cicatrices. No rezó, solo sintió.
Fue entonces cuando se quedó dormido y comenzó el sueño. Estaba en ese mismo callejón, oscuro, silencioso, pero sin miedo. Caminaba despacio, y allí, parado en el mismo lugar de antes, estaba el hombre, alto, sereno, con un resplandor suave alrededor de su cuerpo. Pero esta vez sus rasgos estaban más nítidos, ojos que parecían contener siglos de sabiduría y una calma que cortaba cualquier ansiedad. «Volviste», dijo Lucas, sin darse cuenta de que estaba soñando. El hombre asintió, con un pequeño gesto de cabeza. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, ahora más firme. El hombre sonrió, una sonrisa limpia, llena de compasión, y respondió con voz profunda pero dulce. «He estado contigo desde mi Mahawa, el principio, incluso antes de tu primera lágrima». «¿Desde el vientre?». El hombre asintió nuevamente. «Fui designado para guardarte, y estoy aquí porque lo pediste, aunque no lo hayas notado». Lucas sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿eres un ángel?». El hombre no respondió. Solo tocó con suavidad el hombro de Lucas y en ese toque sintió algo inexplicable: calor, paz, protección, como un abrazo del alma. «¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer justo ayer?». «Porque estabas a punto de cruzar una línea de la cual no volverías, y aún hay un camino para ti. ¿Sabes eso?». «¿Qué camino?». «El que siempre ha estado trazado, pero solo tú puedes dar los pasos». Lucas se quedó en silencio. Todo dentro de él gritaba, pero de una forma extraña. Eso tenía sentido. Era como si siempre hubiera sabido que había algo o alguien protegiéndolo. Pero ahora no era fe ciega, era experiencia. «¿Te veré de nuevo?». El hombre sonrió, se dio vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo poco a poco en la luz que comenzaba a brotar detrás de él. «Nunca dejé de estar», dijo antes de desvanecerse. Lucas despertó con lágrimas en los ojos. El reloj marcaba las 3:33. La habitación estaba oscura, pero había una brisa suave entrando por la ventana, aunque estaba cerrada. Se sentó en la cama, el corazón latiendo como si hubiera corrido. Llevó la mano al hombro. Aún sentía calor donde el hombre lo había tocado. No era un sueño, lo sabía. Esa madrugada, Lucas no encontró todas las respuestas, pero encontró algo aún más raro: la señal de que su historia aún tenía propósito, y alguien invisible estaba a su lado, incluso cuando ya no creía más, y eso lo cambió todo. Los días que siguieron fueron diferentes. Lucas no sabía explicarlo, pero algo dentro de él había cambiado desde ese sueño o visión con el hombre de blanco. El recuerdo del toque en el hombro, la voz tranquila diciendo que siempre estuvo allí. Eso no salía de su cabeza, ni cuando estaba distraído, ni cuando quería olvidar. Comenzó a observar mejor los detalles de la vida: el canto de los pájaros por la mañana, el sonido del viento en las hojas secas, incluso la respiración de su padre, dormido en el sofá. Todo parecía susurrar algo, como si el mundo estuviera tratando de decirle que el silencio de Dios no era ausencia, sino lenguaje. Fue en la tercera noche, después del encuentro, que llegó la segunda señal: un nuevo sueño, diferente a todo lo que había sentido antes. Esta vez estaba en un campo abierto, cielo de fin de tarde. Ningún sonido, solo el susurro de las hojas a lo lejos. En el centro del campo, una piedra lisa, enorme, como un altar natural. Sobre ella, una Biblia abierta. Las páginas se volteaban solas con el viento, pero no se rasgaban ni se cerraban. Una figura blanca apareció,
sin rostro definido, pero con una presencia inmensa. Era el mismo hombre, el ángel, pero ahora envuelto en luz. No había palabras, solo un gesto. Señalaba hacia la Biblia abierta. Lucas se acercó. Las páginas dejaron de voltearse, estaban fijas en un pasaje que no leía desde hacía mucho tiempo. Salmo 91. Porque a sus ángeles dará órdenes sobre ti, para que te guarden en mí no todos tus caminos. Sintió un escalofrío. Cuando miró de nuevo al hombre, él había desaparecido. Despertó jadeando. Agarró su celular, abrió la Biblia digital y lo comprobó. Estaba allí, exactamente como en el sueño. Salmo 91. ¿Coincidencia? Imposible. Esa mañana, Lucas buscó la Biblia física de su madre, la misma que estaba guardada desde el funeral. La encontró en la estantería, cubierta de polvo. Cuando la abrió, la sorpresa lo paralizó. El marcador de páginas estaba exactamente en Tobías 5, el capítulo donde el arcángel Rafael se disfraza para guiar al joven Tobías. Leyó en silencio. Tobías salió en busca de alguien que lo guiara en su viaje y encontró a Rafael, que no se dio a conocer como ángel de Dios. Fue como si cada palabra saltara del papel directamente a su pecho. Un ángel que guía sin revelarse. Un enviado de Dios que se hace presente disfrazado de persona común. Eso no podía ser solo literario. Era literal. El sueño de la Biblia en el altar, el toque en el hombro, el Minma en Ilchi, Salmo 91, la referencia en Tobías. Todo formaba un rompecabezas espiritual que comenzaba a tomar forma. Lucas se sentó al borde de la cama, la Biblia en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba de ira o tristeza. Lloraba de reconocimiento. Ya no se trataba solo de creer. Ahora se trataba de aceptar lo que ya estaba frente a él. Y al aceptar, sintió que la siguiente parte llegaría pronto. Algo más grande, más claro, más directo. Un llamado. Pero antes de eso, aún habría dudas. Luchas internas. Porque el camino de la fe verdadera pasa por el conflicto. Y Lucas estaba a punto de enfrentar el más duro de todos, el miedo a confiar de nuevo. Lucas no se lo contó a nadie, ni sobre el sueño con el Salmo, ni sobre la Biblia abierta en Tobías, ni sobre el hombre de blanco que ahora ya sospechaba, o mejor dicho, sabía, que era un ángel. Eso era solo de él, un secreto entre él, su alma y... ¿Dios? Tal vez. Aún así, cuanto más intentaba mantener todo en silencio, más señales comenzaban a aparecer. El primer día fue la música. Subió a un autobús para ir al centro de la ciudad a resolver unos papeles de la escuela. Se sentó al fondo con los auriculares puestos, pero el celular se descargó. Irritado, se quitó los auriculares. Fue entonces cuando escuchó, proveniente de la radio del conductor, una canción antigua. Ángeles de Dios están a mi alrededor, me cuidan y me guían con su amor. Se heló. Nadie más parecía notar, pero él lo sabía. El segundo día, las cosas se pusieron aún más extrañas. Estaba ayudando a una vecina anciana a cargar bolsas del mercado. Ella, sin saber nada, se detuvo en medio del camino y dijo, de repente, «Dios mandó un ángel aquí hoy. Gracias, ¿eh?» Lucas sonrió de forma forzada, pero por dentro, su corazón empezó a latir rápido. El tercer día fue el más claro de todos. Estaba organizando el viejo armario de su padre, que insistía en acumular todo. Encontró una caja con papeles de su madre. Fotos antiguas, billetes, oraciones escritas a mano. Una de ellas estaba doblada y amarillenta. Cuando la abrió, leyó: Oración al ángel de la guarda de Lucas. Santo ángel del Señor,
Guarda a mi hijo en Numafesin todos sus pasos. Quédate con él en los momentos en que yo no pueda estar. Y si algún día ya no estoy aquí, que él sienta tu cuidado en mi lugar. Amén. La letra era de su madre, claramente escrita muchos años antes. Lucas cayó de rodillas. No estaba perdiendo la razón. No era una coincidencia. Todo eso tenía un propósito. Aún así, algo dentro de él seguía resistiéndose. Un escepticismo arraigado, esa autodefensa emocional de quien ya ha sufrido demasiado. Una parte de él quería abrazar todo con fe total. La otra parte decía, cuidado, no te entregues. ¿Y si todo es cosa de tu cabeza? Esa noche hizo algo que no había hecho en meses. Rezó de verdad. No una oración aprendida de memoria, no un desahogo lleno de ira, una conversación. Está bien, si eres tú realmente, si este ángel es real, si mi madre aún cuida de mí desde allá arriba, entonces muéstrame, no con un trueno, no con luz, sino con paz. Muéstrame con paz. Y se fue a dormir. Lo que sucedió no fue nada espectacular, ni sueño, ni voz, pero despertó diferente, por primera vez en mucho tiempo, sin peso en el pecho. La habitación parecía más ligera, más clara, aunque las ventanas estuvieran cerradas. Tomó café mirando por la ventana y sintió una calma que ya no sabía cómo nombrar. Las señales ya no estaban fuera de él, estaban dentro de él ahora. Y lo más impresionante, quería más, quería entender, quería hablar con el hombre de blanco otra vez. Quería saber por qué lo estaban llamando, por qué ahora, por qué él. Y sin darse cuenta, Lucas estaba haciendo lo más importante que alguien puede hacer después de un tiempo en las tinieblas, deseando regresar a la luz. La fe de Lucas comenzaba a germinar de nuevo, pero el dolor también, porque aceptar que Dios aún se importaba requería aceptar otra cosa, que tal vez él, Lucas, se había alejado primero, y esa idea era difícil de tragar. Parecía injusta, casi cruel. Durante los días siguientes oscilaba. Hubo momentos de paz como en la oración simple que hizo antes de dormir, pero también hubo momentos de indignación, porque incluso con las señales, el ángel, los sueños, las palabras de la madre, la nostalgia no se iba. La ausencia de la madre seguía ardiendo como una herida abierta, y el padre, cada vez más sumido en la bebida, parecía un recordatorio vivo de que la fe por sí sola no lo resuelve todo. Lucas se sorprendió gritándole a su padre una noche. Fue la primera pelea fuerte desde el entierro. «Tú lo dejaste todo, ni intentas cambiar», gritó. «¿Y ahora te crees santo?», respondió el padre, tropezando con las palabras. «Al menos intento. Estoy intentando entender qué está pasando conmigo». «Lo que está pasando es que nos olvidaron, Lucas. No te engañes. Dios murió con tu madre». Silencio. Hielo. Ira. Lucas salió de casa y cerró la puerta con fuerza. Bajó la colina caminando sin rumbo. La noche estaba sofocante, el cielo sin estrellas. El sonido de los perros y los disparos lejanos llenaba el fondo de la realidad como una banda sonora del abandono. En medio de la calle gritó: «¡Basta! Deja de hacer estos señales. Deja de jugar conmigo. Si querías que creyera, debiste haber salvado a mi madre. Debiste haberla salvado». Lloró, por primera vez en voz alta. No el llanto silencioso de quien se aguanta, sino el llanto de quien ya no tiene fuerzas para fingir que está bien. Se quedó allí un rato, sin prisa, sin dirección, sin máscara.
Fue entonces cuando sucedió algo discreto, pero profundo. Al mirar al suelo, vio una única flor naciendo en la acera rota, pequeña, blanca, en medio del concreto sucio. Un detalle cualquiera ignorado, pero en ese estado emocional, eso lo golpeó como un símbolo directo. Vida donde no debería haber vida, belleza donde solo había dureza. Cayó de rodillas en la acera. No dijo nada. Solo se quedó mirando esa flor. Y en silencio, como quien no quiere admitirlo, murmuró: está bien, lo vi. No era una rendición total, pero era un reconocimiento. Aún estaba enojado, aún se sentía traicionado, pero ahora había espacio dentro de él para escuchar, para empezar de nuevo. Esa noche, cuando llegó a casa, el padre ya dormía. Lucas entró despacio, se quitó los tenis, tomó la Biblia de su madre y se sentó en el suelo de su habitación. La abrió sin pensarlo. Cayó en Eclesiástico 2, versículo 4. Todo lo que te suceda, acéptalo. En el dolor, mantente firme. En la humillación, sé paciente. Lucas lo leyó 1, 2, 3 veces. No sabía si era una coincidencia, pero en ese momento ya no quería saber más. Solo quería seguir adelante, aunque con dolor, aunque sin entender todo. Por primera vez no pidió señales, solo pidió fuerza. Y eso, en el fondo, ya era el comienzo de la verdadera fe. Lucas despertó en un domingo seco, sofocante, cielo grisáceo, corazón pesado. La pelea con su padre, la explosión de ira en la calle, el versículo en Eclesiástico, todo giraba en su mente como engranajes que no paraban. Aún así, intentó seguir el día con normalidad, pero normalidad significaba poco en ese contexto. Comer mal, intentar ignorar el vacío y evitar pensar demasiado. Fue a media tarde cuando llegó la invitación. ¿Y qué, Lucas? Únete con nosotros más tarde. Vamos a hacer un trato con los chicos del otro lado. Dinero en mano. Era Diogo, de la calle de abajo. Más viejo, ya involucrado con el narcotráfico, respetado o temido en el barrio. Era una invitación directa, sin muchas explicaciones. Lucas sabía lo que eso significaba: transporte de material, algo rápido, poca exposición, dinero fácil y riesgo, siempre riesgo. Él dudó. Por un lado, la voz de la conciencia, suave pero persistente. Sabes que esto no es tu camino. Por otro, el peso de la realidad. Cuentas acumuladas, padre hundido, vacío en el pecho y la fe aún vacilante. El día pasó, y a medida que la noche se acercaba, el dilema crecía. Lucas caminaba de un lado a otro en su habitación, mordiendo sus uñas, mirando el celular, intentando convencerse de que solo era una entrega. Solo eso, nada importante. Antes de salir, decidió tomar el rosario rasgado del cajón y guardarlo en el bolsillo. Solo por precaución, dijo en voz baja, tratando de esconder de sí mismo el verdadero motivo. Salió. El cielo estaba extraño. Ninguna estrella, ni viento, un calor raro, sofocante, como si todo el tiempo estuviera conteniendo la respiración. En el camino hacia el punto de encuentro, notó algo en el suelo, un pequeño sobre doblado con cuidado. Pensó que era basura, pero el nombre Lucas estaba escrito en el frente, con una caligrafía limpia. Lo recogió, mirando a los lados desconfiado. Lo abrió. Dentro solo había una nota. Nada más que una frase: escoge la luz, no la sombra. Rafael. Se congeló. El nombre, Rafael. El mismo del arcángel que guió a Tobías. El mismo que parecía resonar dentro de él desde la Biblia de su madre.
La nota temblaba en sus manos. Miró a su alrededor. Nadie. Calle vacía. El poste parpadeando. Y entonces, por un breve instante, lo vio de nuevo. Al otro lado de la calle, el hombre de blanco, parado como la primera noche, sin expresión, sin gestos, solo presente. Lucas parpadeó y el hombre desapareció. Como siempre. Respiró profundo, corazón acelerado. Metió la nota en el bolsillo y dio media vuelta. Ya no iba. No podía. Sentía en el pecho que si cruzaba esa línea, algo dentro de él moriría de verdad. Regresó a casa. Cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo, sudando frío, sin entender cómo esa nota había llegado allí. Pero una cosa era cierta. Había sido salvado. De nuevo. No por suerte, sino por intervención. Y ahora sabía. El ángel estaba allí. Siempre estuvo. No para hacer milagros visibles, sino para evitar caídas fatales. Desde ese día, Lucas comenzó a ver el mundo de manera diferente. Ya no solo era la colina, el dolor, el abandono, era un campo de batalla, invisible pero real, entre sombra y luz, entre lo que podía ser y lo que casi fue, y finalmente comenzó a elegir. Después de esa noche, algo cambió de forma permanente en Lucas. No fue una conversión repentina, ni una iluminación mística. Fue más parecido a una decisión silenciosa, no ignorar más lo que sentía, no despreciar más lo que lo llamaba por dentro. El nombre Rafael ahora estaba grabado en su alma. Repetía en su mente como un eco. El billete, guardado doblado en la Biblia de su madre, parecía pulsar cada vez que él rezaba, aunque rezara en silencio, con los ojos cerrados, con palabras confusas. Fue en ese ritmo que vino el nuevo sueño. En la madrugada de un lunes, mientras la ciudad dormía bajo un cielo despejado y sin viento, Lucas cayó en un sueño profundo. Y entonces soñó. Pero esta vez el sueño no era simbólico. No era un campo, ni un callejón. Era la iglesia donde él servía cuando era monaguillo, vacía, iluminada por la luna, pero viva. Él estaba de pie en el altar, solo, la cruz iluminada atrás, las velas encendidas, aunque nadie las hubiera encendido, y entonces escuchó pasos. Desde el fondo de la nave, el hombre de blanco apareció, sin brillo exagerado, sin alas visibles, solo él mismo, como siempre aparecía, sereno, firme, imposible de ignorar. Pero esta vez, Lucas no guardó silencio. ¿Quién eres? De verdad. Lo sabes, respondió el hombre. Quiero escucharlo de ti. La voz de Lucas era firme, casi desafiante. El hombre caminó hasta el centro de la iglesia. Fui enviado por aquel que te ama desde siempre. Estoy a tu lado desde el vientre. Entonces, ¿eres mi ángel guardián? El hombre sonrió suavemente. No dijo sí, pero no era necesario. El aire a su alrededor cambió. Un perfume sutil llenó el templo. No era olor a flor ni a incienso. Era paz. Lucas tragó saliva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareciste solo después de que todo se vino abajo? Siempre he estado, pero solo puedo ser percibido cuando el corazón se abre. ¿Y mi madre? ¿Lo sabía ella? El ángel asintió. Fue ella quien pidió que fueras confiado a mí, incluso antes de tu nacimiento, y yo prometí que no dejaría que te perdieras. Lucas empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué no con otras personas que sufren más que yo? Porque tu misión exige que pases por las tinieblas. Solo quien conoce el dolor puede enseñar la esperanza. Silencio. Lucas miró al altar.
El crucifijo brillaba suavemente. La cruz que una vez maldijo, ahora parecía un llamado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Ser luz donde hay oscuridad, ser puente donde hay abismo, ser memoria viva del amor de Dios. Lucas asintió. Por primera vez sin miedo, el ángel dio un paso hacia adelante. Estaba a pocos centímetros de él. Mi nombre es Rafael, y hasta el final estaré contigo, aunque tus ojos no me vean, aunque tus pies tropiecen, aunque tu fe vacile, no te abandono, porque eso es lo que el cielo me mandó hacer. En ese momento, las velas de la iglesia empezaron a apagarse una por una, no como señal de fin, sino de transición. Lucas despertó con lágrimas en los ojos, sentado en la cama, respirando profundo, y una certeza nueva en su pecho. Ya no estaba perdido, estaba siendo guiado, y el nombre de su guía estaba claro como el cielo de esa mañana, Rafael. A la mañana siguiente al sueño, Lucas despertó con algo que no sentía hace mucho tiempo: ganas de vivir. No era euforia, ni un milagro visible, ni catarsis, sino algo más sólido, más firme, como si una piedra hubiera sido retirada de su pecho y ahora el aire entrara mejor. Se levantó temprano, arregló su cuarto, se lavó la cara, se miró en el espejo y vio un rostro más limpio, no de suciedad, sino de peso. Hizo algo inédito desde el velorio de su madre. Separó una camisa limpia, pantalones, jeans y las zapatillas menos gastadas. Tomó el rosario, lo puso en su bolsillo, salió de casa sin decirle nada a su padre, que dormía en el sofá como siempre. El destino, la parroquia San Gabriel Arcángel, la misma de su infancia, la misma donde había servido como monaguillo, la misma que había dejado atrás junto con la fe cuando su madre murió. El camino parecía más corto, o tal vez era él quien estaba más ligero. La fachada de la iglesia estaba casi igual. Solo las flores en el jardín estaban más secas, pero el portón aún crujía de la misma manera. Respiró profundo y entró. La iglesia estaba casi vacía. Un hombre encendía velas en una esquina. Un joven rezaba arrodillado al fondo. En el altar, nadie. Lucas caminó despacio hasta el primer banco. Se sentó, bajó la cabeza y se quedó allí, sin saber qué decir, pero también sin querer salir. Después de unos minutos, escuchó una voz familiar. ¿Lucas? Se giró. Era el padre Antonio, ya mayor, pero con la misma mirada bondadosa de siempre. Soy yo, sí, padre. ¿Cuánto tiempo, hijo? Qué bueno verte aquí. Lucas dudó. Luego respondió. Casi no volví. Pero volviste, y eso es lo que importa. El padre se sentó a su lado. No preguntó detalles, no presionó, solo dijo: la casa del padre nunca cierra, y los ángeles tampoco. Lucas sonrió. No sabía cómo el padre sabía, o tal vez solo estaba siendo padre. En los días que siguieron, Lucas volvió a frecuentar la parroquia poco a poco. Primero en las mañanas vacías, luego en mi-novin, misas discretas. Se sentaba en el fondo, escuchaba, observaba, no se confesaba aún, sentía que no estaba listo, hasta que un jueves por la tarde lo sintió. Entró en el confesionario. Del otro lado, el mismo padre Antonio. Hace mucho que no me confieso, padre. El tiempo no cambia la misericordia, hijo. Y Lucas habló. Todo, el dolor, la ira, la indignación, el distanciamiento, los sueños, el ángel, el casi crimen, el vacío, el nuevo comienzo. El padre escuchó con paciencia y luego dijo: Dios no se escandaliza con tu sufrimiento. Él entra en él y te levanta.
Quería volver, pero siento que no lo merezco. Nadie merece. La gracia es un don, no es recompensa. Y si el cielo envió un ángel para recordártelo, es porque Dios aún tiene planes para ti. Lucas salió de la iglesia con el corazón ligero, como si se hubiera bañado por dentro. Desde ese momento comenzó de nuevo. Volvió a rezar antes de dormir. Ayudó a limpiar el salón de la iglesia con el grupo de jóvenes. Leyó de Mnemonic nuevo los evangelios. Empezó a anotar versículos en su cuaderno, no por obligación, sino por sed. La fe que renacía ya no era infantil, era probada, y por eso mismo era más fuerte. Ahora, Lucas no creía solo porque se lo enseñaron, creía porque fue salvado. La reconciliación con Dios no hizo que la vida de Lucas se convirtiera en un cielo azul constante. La fe no resolvió todos los problemas, las cuentas aún existían, el barrio seguía siendo peligroso, el padre seguía hundiéndose cada vez más en la bebida. Pero algo había cambiado. Lucas estaba firme. Aún así, una parte de él esperaba algo más. No un milagro espectacular, sino un gesto claro. Un toque de Dios que confirmara que esa fe recién despertada no era una ilusión, que aquello que estaba sintiendo y haciendo realmente tenía eco en el cielo. Este pedido no fue dicho en voz alta, fue hecho en silencio, como quien susurra solo para adentro. Pero Dios escucha incluso lo que no se dice. Esa semana, el padre de Lucas tuvo una recaída más grave que lo normal. José llegó a casa completamente desfigurado, mareado, con los ojos rojos, diciendo cosas sin sentido. Había mezclado alcohol con pastillas. Nadie sabía de dónde las había sacado. Entró tropezando, chocó el hombro contra la pared, cayó al suelo de la sala y comenzó a convulsionar. Lucas corrió. Intentó sujetarlo, llamó a los vecinos, llamó a la ambulancia. El socorro tardó casi 40 minutos. En el hospital, los médicos no daban garantías. José estaba inconsciente, presión inestable, saturación baja. Había riesgo de paro cardíaco. Lucas permaneció en la sala de espera con las manos entrelazadas, sudando frío. Pero, a diferencia de antes, no maldijo a Dios, no culpó a nadie. Él rezó. Por primera vez, rezó de verdad. De rodillas en el suelo blanco de ese hospital público, con el rosario enrollado en los dedos y los ojos cerrados. Señor, si es tu voluntad, llévalo. Pero si aún hay una oportunidad, no por mí, por Él. Él también es tu hijo, también es amado. Aunque haya olvidado eso, recordó las palabras del Padre. La gracia es un don, no una recompensa. Lucas lloró, pero no de desesperación. Era una súplica en paz, una entrega. Horas después la médica apareció. ¿Eres el hijo de José? Asintió. Nervioso. Tu padre despertó. Está consciente. Necesitará cuidados, pero fue una salvación. Salvación. Esa palabra golpeó fuerte. Lucas entró en la habitación. José estaba pálido, débil, lleno de cables, pero estaba vivo, y lo más sorprendente, estaba llorando. Perdóname, hijo, susurró con dificultad. No he sido un buen padre para ti. Pensé que ya no tenía remedio, pero la vi. ¿Quién? Preguntó Lucas con la voz entrecortada. Tu madre. Ella me llamó por mi nombre. Ella me dijo que no estaba solo. Lucas no respondió. Solo tomó su mano, la sostuvo fuerte, y lo entendió. El milagro no fue solo la recuperación, fue el corazón roto del Padre abriéndose, fue el velo de la culpa cayendo, fue la gracia entrando donde ya no había fe.
En los días siguientes, José permaneció internado. Aceptó ayuda, entró en un grupo de apoyo, pidió hablar con el Padre, quiso confesarse, no se convirtió en santo, no se convirtió en misionero, pero dio el primer paso. Y eso, para Dios, es suficiente. Lucas, desde afuera, entendió una lección que guardaría para toda la vida. A veces, el mayor milagro no es la curación del cuerpo, es la resurrección del alma. La recuperación de su padre fue lenta, pero visible. José dejó de beber, no por magia ni por obligación, sino por amor, por su hijo, por sí mismo y tal vez por algo más grande que aún estaba redescubriendo. No hablaba mucho sobre la aparición de su madre que vio en el hospital, pero bastaba con mirar sus ojos para darse cuenta de que eso había sido real. Real como el toque de Lucas en el altar, real como el nombre Rafael en esa nota, real como la paz que ahora llenaba su hogar, aunque con paredes mohosas y la nevera casi vacía. Lucas, por su parte, estaba inquieto, pero no de angustia. Era una inquietud buena, un fuego que no quemaba, pero empujaba hacia adelante. Algo dentro de él decía, ahora es tu turno. Volver a la fe había sido solo el comienzo. El reencuentro con el ángel, el Padre salvado, la presencia constante de Dios en los detalles del día a día. Todo eso no era solo sobre él, también era sobre los demás. Un día, al final de la misa del domingo, el Padre, Antonio llamó a Lucas a un lado. He visto tu cambio y tu sed. Aún estoy aprendiendo, Padre. Todos estamos. Pero hay gente que necesita a alguien como tú para mostrar que todavía hay tiempo, que aún hay esperanza. ¿Has pensado en ayudar en el grupo de niños? Lucas dudó. ¿Catequesis? Eso. El grupo de iniciación. Hay muchos niños que vienen solos, con historias difíciles. Algunos viven lo que tú viviste, y necesitan a alguien que hable con verdad. Lucas pensó, y sintió el corazón arder, como si Rafael estuviera diciendo, ahora es tu misión. La semana siguiente empezó como asistente. Al principio permanecía callado, observaba, pero poco a poco los niños empezaron a gustarle. Veían algo diferente en ese joven de mirada seria, pero voz firme. No hablaba como alguien que había leído un libro. Hablaba como alguien que había pasado por el dolor, el luto, la duda, y sobrevivió. Tío, ¿tú realmente crees en los ángeles? Preguntó un niño un día. Lucas sonrió. Sí, creo. Uno de mí no me sentirse. Ellos me salvó. Comenzó a contar partes de su historia de manera adaptada, sin exposición, sin melodrama, pero con verdad. Y los niños escuchaban y preguntaban y se interesaban. Algunos incluso volvieron a rezar el Santo Ángel en casa. Con el tiempo, Lucas comenzó a ayudar en la preparación para la primera comunión. Acompañaba a niños en situación de riesgo, llevaba merienda, recolectaba ropa, hablaba con madres desesperadas. Sin darse cuenta, se convirtió en una referencia, pero no como un ejemplo perfecto, sino como un testigo vivo de que la fe es posible incluso en medio del lodo. Lo más bonito era ver que todo fluía con naturalidad. Él no buscaba reconocimiento, solo quería retribuir, solo quería que alguien en algún rincón sintiera lo que él sintió aquella noche en el callejón. No estás solo. Cierta tarde, mientras volvía de la iglesia, un niño de la comunidad corrió hacia él. Tío, mi hermana está enferma. ¿Puedes rezar por ella? Lucas se arrodilló allí mismo, en la acera, al lado del niño. Hizo la señal de la cruz y rezó. Nada de espectáculo, solo fe. Y allí, en ese gesto simple, entendió. Esa era la misión.
no predicar a los cuatro vientos, no ser héroe, sino ser puente, puente entre el dolor y la esperanza, entre la duda y la luz, entre el mundo roto y el cielo que restaura. Era un viernes común. Lucas había pasado todo el día ayudando en la parroquia, pintando el muro, armando cestas básicas, organizando la sala de los niños. El cuerpo cansado, pero el alma ligera, tan ligera que ni notaba el peso de los días. Por la noche decidió caminar. La colina estaba en silencio, más de lo normal. No había música alta, ni gritos, ni sirenas. Solo el sonido del viento y el susurro de las hojas secas por las aceras. Lucas caminaba sin rumbo definido, dejando que sus pies eligieran el camino, y lo llevaron hasta donde todo comenzó. El callejón, el mismo del intento de asalto, el mismo de la luz, el mismo de la primera aparición. Se detuvo en la entrada, miró, sintió un escalofrío recorrer su nuca. Por un segundo pensó en irse, pero algo lo llamó, no en voz, en presencia. Dio algunos pasos, entró al callejón y se quedó en el centro, como antes. El poste parpadeaba como aquella noche. La brisa aumentó, y entonces apareció Rafael, exactamente como la primera vez. Túnica clara, mirada tranquila, presencia firme. Pero ahora había algo diferente. Ya no estaba en silencio. Ha llegado la hora, dijo el ángel. Lucas asintió. Lo sé. Ya no necesitas verme para seguir adelante. Pero quería. Aún tengo miedo. A veces. Rafael caminó hacia él. Tocó nuevamente su hombro, como aquella noche. Pero ahora Lucas no tembló, solo cerró los ojos. Has crecido. Ya no eres ese niño lleno de ira contra Dios. No. Aún la extraño. Extrañar no es debilidad, es prueba de amor. Silencio. El ángel luego sacó algo de su manto. Era el rosario roto que Lucas destruyó en el altar meses atrás. Pero ahora estaba restaurado, cada cuenta reconstruida, hilo nuevo, cruz firme. Este es el símbolo de tu regreso, tu pedazo roto, ahora entero. Lucas tomó el rosario con cuidado, lo sostuvo como quien sostiene su propio corazón. ¿Volverás algún día?, preguntó. Ya no necesitas verme para saber que estoy, pero si algún día es necesario, el cielo me enviará de nuevo. Lucas bajó la cabeza. Una lágrima cayó. Gracias. Por todo. Por no haber desistido de mí. Rafael sonrió. No vine a salvarte. Vine a recordarte quién eres. Lo demás lo hiciste tú. En ese momento, la luz del poste dejó de parpadear. Iluminó todo el callejón con firmeza, y el ángel comenzó a desaparecer, no en un destello, sino en paz, como quien se va porque confía. Lucas se quedó allí, solo, pero sintiéndose completo. Sabía, esa era la última vez que lo vería con los ojos. Pero, con el alma, siempre estaría allí. Al salir del callejón, el mundo parecía igual, pero no lo era. Ahora, Lucas llevaba un rosario restaurado en el bolsillo y una misión viva en el pecho, y en el fondo, como un susurro eterno, llevaba consigo las palabras de aquel que lo guió en las tinieblas. No estás solo. Nunca lo estuviste. El tiempo pasó. Un poco más de un año había pasado desde aquella noche en el callejón, desde el intento de asalto, desde el resplandor repentino, desde el primer encuentro con Rafael. La vida de Lucas no se convirtió en un cuento de hadas. Aún había cuentas por pagar, desafíos en la comunidad, recaídas de su padre y cicatrices que, de vez en cuando, ardían con el viento del recuerdo. Pero ahora él sabía, las heridas que cicatrizan
se convierten en testimonio, y eso no se oculta. Fue un sábado, por la noche, cuando el padre Antonio lo llamó. En el próximo retiro juvenil, quiero que des tu testimonio. Lucas tragó saliva. Padre, ¿yo? ¿Quién mejor que tú? No para enseñar, sino para mostrar que Dios aún llama, y aún responde. Al principio, Lucas resistió. Tenía miedo de parecer mesiánico o de revivir el dolor en público, pero luego lo entendió. El testimonio no era sobre él, era sobre lo que Dios hizo a través de él. En la noche del retiro, el salón de la parroquia estaba lleno. Jóvenes sentados en el suelo, en las sillas, apoyados en las paredes. Muchos venían de barrios complicados, con historias similares a la de Lucas. Él subió al micrófono con el rosario restaurado en el bolsillo y la Biblia de su madre en las manos. Respiró profundo y habló. Perdí la fe. Pensé que Dios me había abandonado. Pensé que los ángeles eran invenciones de gente desesperada. Pensé que mi dolor era más grande que cualquier cosa que el cielo pudiera sanar. Silencio total. Pero estaba equivocado, y entonces contó, sin adornos, sin exageraciones, con verdad, la noche del asalto, el hombre de blanco, los sueños, la voz de Rafael, la recuperación de su padre, el regreso a la iglesia, los niños de la catequesis. Contó todo, no como quien busca aplausos, sino como quien entrega lo que vivió, como quien ofrece una prueba viva de que lo sobrenatural entra en la vida común cuando el corazón se abre. Al terminar, cerró los ojos por unos segundos. Dios no me ahorró el dolor, pero me dio sentido, y eso salvó mi vida. Si crees que estás solo, escucha lo que voy a decir. No lo estás. Nunca lo estuviste. Muchos lloraron, algunos aplaudieron, otros quedaron en un profundo silencio, mirando al suelo como quien también está siendo llamado. En ese instante, Lucas comprendió algo que ni siquiera Rafael le había dicho con palabras. El mayor signo de que fuiste salvado es cuando te conviertes en un signo para salvar a otros. Después de esa noche, Lucas empezó a ser invitado a otras parroquias, no como predicador, sino como testigo, no como perfecto, sino como alguien que regresó del borde del abismo y regresó con luz en los ojos. No era fama, ni protagonismo, era misión, misión real. Y cada vez que tomaba el micrófono, recordaba el toque en el hombro, la voz suave, la presencia invisible que lo seguía donde quiera que fuera. Ahora, Lucas ya no era solo el chico del callejón. Era el joven que escuchó, creyó, se levantó y caminó. Caminó hacia dentro del Isaiah, dolor, de la duda, de la realidad cruda, y regresó con fe. El sol nacía lentamente detrás de los barracos, tiñendo el cielo de un naranja pálido, casi tímido. Era otra mañana común en la colina. Gritos a lo lejos, olor a pan tostado, ladridos y el ruido metálico de los portones abriéndose. En medio de todo eso, Lucas caminaba, rosario en el bolsillo, Biblia de su madre en la mochila, camiseta limpia, mirada firme. Se dirigía a la escuela pública donde, ahora, también ayudaba en un proyecto de refuerzo escolar basado en valores cristianos. Daba clases de portugués y de vez en cuando hablaba de fe con quien quería escuchar, sin forzar, sin presionar, solo ofreciendo lo que había recibido. Por el camino encontraba rostros familiares. «Hola, profesor. Lucas, mi mamá mandó a agradecer por las donaciones». «Tío, ¿hoy hay grupo de los niños?», respondía con una sonrisa. Con cuidado, como quien sabe que todo lo que se siembra en silencio algún día florece.
Al pasar por la plaza principal de la comunidad, vio algo que lo hizo detenerse. Un niño, sentado solo en el banco de concreto, con un trozo de papel en la mano. Era un niño delgado, de unos 7 años, con sandalias rotas y una mirada pensativa. Lucas se acercó despacio. ¿Todo bien, campeón? El niño lo miró, algo desconfiado. Mostró el papel. Era una oración al ángel de la guarda, escrita con letra temblorosa de niño. ¿Crees en los ángeles?, preguntó el niño. Lucas se sentó a su lado. Miró el papel. Sonrió. Más que nunca. El niño asintió con la cabeza, satisfecho con la respuesta, y guardó el papel en su bolsillo como un tesoro. Lucas se quedó allí por un instante, observando el cielo, el mismo cielo donde, un día, había gritado de dolor. Ahora, en silencio, solo agradecía. Ya no había visiones. Rafael no había vuelto a aparecer, pero la presencia estaba, en todo, en el toque de una mano, en la flor que brota en el concreto, en la nota encontrada en el suelo, en la paz inexplicable al rezar en medio del caos. Aprendió que los ángeles no siempre necesitan ser vistos para actuar, y que los mayores milagros no son los que nos libran del dolor, sino los que nos transforman dentro de él. Ese día, Lucas regresó a casa al atardecer. Su padre, ahora limpio desde hacía meses, preparaba café. «Hijo, ¿quieres rezar antes de comer?» Lucas sonrió. Se sentó a la mesa. Juntos los dos hicieron la señal de la cruz. Después de la comida, Lucas fue a su cuarto. Encendió una vela pequeña frente al crucifijo antiguo de su madre. Tomó el rosario restaurado y rezó despacio. No por obligación, sino por gratitud. Y mientras rezaba, sintió, por última vez en esta historia, una brisa ligera, delicada, suave, casi imperceptible. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Rafael. Tu misión fue cumplida. Ahora me toca a mí». Fuera de esa habitación, el mundo seguía duro, desigual, agitado, pero allí, en ese cuarto pequeño de una casa sencilla, había algo absolutamente cierto. La luz venció, y a través de Lucas, y de tantos otros como él, seguiría venciendo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Tal vez también hayas pasado por un tiempo de oscuridad. Tal vez estés enfrentando duelo, duda, silencio de Dios, o esperando una señal. Esta historia de Lucas es solo una entre tantas. Y ahora queremos escuchar la tuya. ¿Ya has vivido algo parecido? ¿Sentiste la presencia de un ángel? ¿Pasaste por un milagro, una liberación, un regreso a la fe? Entonces compártelo con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Deja tu me gusta si esta historia te emocionó. Comenta aquí abajo contando qué fue lo que más te tocó y comparte con alguien que necesita volver a creer. Y lo más importante, si tienes un relato de fe, milagro o experiencia con lo sobrenatural católico, envíanoslo por correo electrónico. La dirección está en la descripción del video. En los próximos episodios, vamos a reproducir los testimonios enviados por los suscriptores, con respeto, con fe y con el cuidado que cada historia merece. Esta comunidad recién está comenzando, y aquí nunca caminarás solo, porque el cielo camina con nosotros.